Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria, un grupo cultural que nació en marzo del año 2011, es conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manabita, un personaje que también tiene el conocimiento pleno de la historia de su cantón, de su ciudad de Portoviejo, quien ha venido enriqueciendo su intelecto con lecturas especializadas y con diálogos permanentes, en ese contacto permanente que tiene con la gente de su pueblo, sea en Portoviejo, sea en Cruzita o también puede ser con los migrantes allá en el lejano Nueva York, en la Tierra del Norte. Me refiero en este caso a Julio de Mera Rodríguez, a quien le damos nuestra cordial bienvenida. Buenos días, Julio. Buenos días, Ramiro. Mucho gusto de estar con usted nuevamente. Es un gusto tenerte, como siempre, aquí en este espacio de Cita con la Memoria, Julio. Ya hicimos un programa contigo en el que la gente quedó muy entusiasmada. Un programa en el que hablamos sobre los bailes y las discotecas del ayer, de los inicios de las discotecas en Portoviejo, y que fue sumamente comentado. Porque tus recuerdos están frescos, porque tienes vivencias plenas, porque viviste esos momentos y también fuiste creador de esos espacios de discotecas. Si bien es cierto, tú no creaste las esquinas ni tampoco creaste la gallada. Viviste también a plenitud esos momentos hermosos. Pero antes de hablar de eso, de las esquinas y de las galladas, Julio, que fueron esas esquinas muy tradicionales en Portoviejo, en ese Portoviejo de la década anterior al terremoto del año 2016. Ese terremoto que nos cambió la vida, ese terremoto que nos cambió nuestra cultura, la cultura que nos legaron nuestros ancestros, una historia moderna que ya no compagina el presente con el ayer, el Portoviejo dinámico del día y de la noche, lleno de gente, lleno de comercio, de bullicio, de estilo pueblerino. El Portoviejo de las esquinas, del paso galante de las mujeres bellas, las esquinas del encuentro con los amigos, de las bancas del parque ocupadas por los viejos, del fotógrafo de mangas tomando los retratos del día, del ilustrador del zapato embelleciendo los calzados para enriquecer la moda de ese día. ¿Cómo ves el Portoviejo de hoy, del hoy, en relación con ese Portoviejo que viviste en tiempos anteriores, Julio? Bueno, el Portoviejo de hoy día es completamente diferente, especialmente porque ya no están pues las esquinas como eran en su origen, no están los parques como eran en su origen y la gente cambió tanto de que ya el centro no es donde uno se reúne. Antes todo pasaba alrededor del parque, alrededor de las esquinas, alrededor de las 4 o 5 arterias que habían en el centro de Portoviejo. Y eso ya no existe como tal. Existe físicamente algo nuevo que tal vez la juventud ahora le dará otro uso y algún día tendrán pues memorias sobre lo que ellos van creando en la vida. La historia de nuestras vidas en el ayer se concentró en el parque, en el centro histórico de Portoviejo. En ese centro histórico que partía de la Plaza de Armas y que luego se convirtió en Parque Central y que llegaba prácticamente hasta el Puente Chile y por el otro lado llegaba hasta el cementerio, desde el Parque Alfaro hasta el Hospital de Portoviejo. Ahora encontramos un Portoviejo completamente distinto, un Portoviejo que ya no acude al centro histórico, que ya no acude a su parque, que ya no llena los parques, que ya los parques no tienen vida.
Recuerda, Julio, que los fines de semana eran momentos especiales, porque eran momentos esperados por todos, por jóvenes y por viejos, por hombres y por mujeres, por muchachos, por ancianos, por adultos, por todo mundo, porque los fines de semana nos permitía ir a pasear por nuestras calles y especialmente ir a dar la vuelta, a caminar alrededor de nuestro parque. Un parque que tenía vida, un parque con historia, un parque lleno de comerciantes con frituras, con sándwiches, con dulces, con canelazos, alumbrados por lámparas Petromag que en esos tiempos le daban al Parque Central un colorido vistoso y alegre. Un parque que no daba cabida a la cantidad de gente que concurríamos a la misa. Y después de la misa, que era el momento esperado por todos, porque salían las familias y salían también las muchachas. Era el momento de los jóvenes, era el momento del encuentro juvenil, del momento esperado por los muchachos para, aunque sea, mirarse de lejos con sus amores. ¿Qué recuerdos conservas de estos momentos, Julio? Esos recuerdos están en mi memoria. Y yo creo que recordar es vivir y debemos siempre invocar a nuestra memoria para poder seguir adelante, para poder seguir viviendo, aunque sea de los recuerdos. Pero esa fue una época muy linda para la mayoría de los que vivimos esa época. Todo se centraba, como tú bien dices, en el parque y había muchas cosas que incidían en cómo tú te podías disfrutar de esos días. Tenías en primer lugar, hablo por mí, yo tenía que ir de ley a la iglesia porque me llevaban. Y como yo me le escapaba a mi papá y a mi mamá, yo le decía que los hombres se sentaban atrás. Y entonces yo me quedaba atrás. Y mi papá y mi mamá se iban adelante. Pero yo me escapaba al parque. Y ya todos nuestros amigos nos reuníamos en el parque y bueno, cuando ya más o menos calculábamos que la misa iba a terminar, nos acercábamos otra vez a la iglesia y ahí ya salíamos regularmente. Y bueno, pues ahí ya nos cuadrábamos por ahí a ver pasar a las peladas y saludarlas. A veces las seguíamos dando las vueltas al parque y cuando los padres se daban cuenta, pues nosotros teníamos que hacernos a un lado y esperar que pase nuevamente a la distancia y esas cosas. Pero para llegar al parque había que tener plata también, decía yo, y digo yo todavía, porque algo había que comprar, había muchas cosas que se podían comprar y si en un momento tú podías obsequiarle algo a tu amiga, a la muchacha, tenías que tener plata y nosotros con lo poco que nos daban no alcanzaba, pero los domingos de mañana íbamos al mercado, a veces iba yo solo y ahí me hacía las rebuscas y ahí conseguía algo de dinero para poder disfrutar ese domingo que si con suerte podíamos ir también al Bermud, al Teatro Victoria o al matiné, si es que alcanzaba la plata. Y si es que íbamos con la chica, mejor todavía. Esos eran los momentos que uno esperaba y siempre se daban. No continuamente, pero sí se daban. Habían algunos cines en esos tiempos, estaban el Cine Teatro Victoria, el Central que antes se llamó Marco Polo, también estaba el Popular el 18 de octubre, estaba el Juan Montalvo, estaba el San Pablo. Era una ciudad también llena de teatros y había para toda ocasión, para todo momento y también para todo tipo de gente. Puerto Yo Viejo, llegué, sí, yo, dime. yo llegué a contar 20 cines un día que estábamos con unos amigos contando los cines. 20 cines hubo en Puerto Viejo, incluido el de la Casa de la Cultura, el cine teatro de la Casa de la Cultura. Y había un señor también, Charapoto, que le decían que él también, yo no sé si se las robaba, las prestaba las películas, pero él andaba en una bicicleta y cuando aparecía por ahí y veía una pared blanca, ahí se ponía a pasar películas. Él no cobraba, pero la gente le regalaba sus ayoras por ahí para que no, para que volviera. Eso era el Puerto Viejo. Algún día hablaremos de esos cines, cuáles eran, dónde estaban y quiénes eran los dueños.
Sería bueno también hacer un programa acerca de los cines. Puerto Viejo es rico en todas estas anécdotas, en todos estos hechos, en todos estos significativos recuerdos. Julio, Puerto Viejo aún era pequeño para los años 70. Caminábamos tranquilos por cualquier lugar, sea en el centro, sea en los sectores aledaños a Puerto Viejo, sea por el San Pablo, que en esos tiempos le decían barrio San Pablo y ahora es una parroquia, sea por Andrés de Vera, en el mirador del agua potable, en cualquier lado. También nos poníamos las colonias de esos tiempos que eran las populares, el Acuabelpa, el Pino Silvestre, entre las principales. Eran nuestras colonias predilectas, a lo menos para los que no teníamos mayores recursos. Ricos y pobres, Julio, ¿te acuerdas que nos poníamos esos fines de semana nuestras mejores galas, nuestras mejores ropas? O lo hacíamos para momentos especiales, la ropa la guardábamos para momentos especiales o para los fines de semana. Pero eran ropa hecha a la moda de entonces, una moda que se revolucionó en los años 60 y especialmente en los 70. Usábamos camisas floreadas, bombacha, y también esa famosa canción que fue de la mano con la moda y que cambió la moda, especialmente de los varones, con su banco, banco, ¿te acuerdas? Y las mujeres que le siguieron el ritmo, los hombres pareciendo mujeres y las mujeres pareciendo hombres en el vestir, Julio. Mira, la moda venía siempre con la música. Y por ahí lo que veíamos en las películas, lo que se estaba dando en los Estados Unidos, en Europa, en México, especialmente. Y de ahí nacía la moda y nosotros teníamos que estar al día. Y íbamos a donde nuestros sastres y las mujeres iban a donde su costurera y pedían algo que estaba de moda y las costureras tenían que adaptarse a eso. Muchas no querían, pero no, el cliente era el que mandaba. Lo mismo, bueno, los sastres eran más asequibles porque ellos no tenían compromiso con la moda, ellos hacían lo que uno decía que quería. Entonces, no había problema. Y cuando tú hablabas ahorita de los barrios, que todos eran, que Puerto Viejo era seguro, y es verdad. Y yo me acuerdo que el barrio San Pablo no era peligroso, no era nada de eso. Más bien, ahí vivía la gente trabajadora, la gente que había llegado del campo, los que bajaban a trabajar en nuestras casas, o en los negocios. Esa gente vivía allá y todos eran conocidos en Puerto Viejo, todos sabían quiénes eran los Quirós, los Chilán, los de Mera, lo que sea. Bajaban a trabajar y regresaban. Bueno, ya después la vida cambió totalmente alrededor de los barrios periféricos porque la pobreza se acentuó y comenzó la delincuencia. Pero en esos tiempos vivimos en paz, caminábamos a nuestras casas, nos amanecíamos en las calles, en las esquinas y regresábamos en grupos. Y al último, el que veía más lejos en ese tiempo, yo que vivía en la calle América, yo ya llegaba solito a mi casa y no había problema. Y Puerto Viejo fue cambiando, pero siempre hubo esa paz, siempre hubo esa Julio, paz. años 70 prácticamente empieza un cambio en Puerto Viejo. Empiezan a generarse esos cambios de la moda, fines de los 60, comienzo de los 70, que como te decía, revolucionó la moda en Puerto Viejo porque las camisas floreadas con mangas bombachas en los hombres, los cuellos largos, la punta de los cuellos que llegaban hasta el bolsillo de la camisa, entre más largo mejor todavía. Los pantalones acampanados y con el taco ya más ancho que el que usaban las mujeres en esos tiempos, y las mujeres usando las minifaldas. Y esas minifaldas que exacerbaban la mente de los muchachos porque habíamos vivido una especie de tabú, de que la mujer tenía que cuidar su cuerpo y por lo tanto era hasta prohibitivo usar, enseñar las piernas, porque era un escándalo, porque el fin del mundo llegaba. ¿De dónde vino esa moda?
¿Con quién llegó esa moda? Bueno, esa moda vino con las películas. Yo me acuerdo que habían esas películas norteamericanas especialmente donde ya usaban la minifalda y los bailes que habían originalmente que era el twist y cosas por el estilo, usaban pues la minifalda. También usaban la falda ancha y enseñaban, al bailar enseñaban las piernas. Y las muchachas pues, me imagino en todo el mundo y especialmente en Puerto Rico comenzaron a usar minifalda, ¿no? A The Beatles enseñar. tal vez ayudaron a revolucionar esto, los Beatles, o The Beatles. Bueno, los Beatles fueron parte esencial de muchas cosas, especialmente la moda. Yo me acuerdo que los zapatos, los botines, en Puerto Rico se pusieron de moda esos botines que usaban los Beatles. Y había un maestro que estaba en la calle 10 de agosto y Olmedo, me parece que fue, ahí por el Colegio Uruguay. A la otra esquina, al lado de los Fernández. Y ese maestro en un día te hacía un botín. Tú ibas ahí de mañana y de tarde lo ibas a retirar. Y le pusimos el maestro Cepa porque en ese tiempo estaban haciendo el sistema de drenaje de agua servida, de agua lluvia, todo eso, y la compañía se llamaba Cepa. Y esos señores andaban rápido, no como los de ahora del pan prisa. Ellos andaban rápidamente, abrían, cerraban, y a este maestro le pusimos el maestro Cepa. Julio, aquí vemos en esta foto que nuestros radioescuchas no la ven y por eso la tenemos que escribir. Es una foto de la calle Córdoba, en la que más un poquito, 2 cuadras, está el Colegio Uruguay, en ese tiempo Colegio Uruguay, y a la siguiente calle está la Olmedo, allí en Los Alarcón. Sí. Allí hubo un negocio pequeño que fue puesto por ti. ¿Qué Sí, tipo de negocio fue? Allí armaste un negocio y se formó también una gallada. bueno, ese negocio nació, yo había regresado por ahí en los años 74, 75, 76 al Ecuador y me quise quedar un tiempo por allá y era en carnaval, antes de carnaval. Y con un hermano hice una sociedad y nos fuimos a un costado, nos fuimos a San Clemente para carnaval y nos instalamos a un costado de Las Vegas que de Miguel Valse, que él las ponía también en carnaval, las ponía en un salón de baile llamado así mismo Las Vegas en San Clemente y uno en Crucita. Y nos pusimos ahí al lado y nos inventamos unas hamburguesas y jugo de naranja. Tuvimos relativamente éxito y esa noche, para poder disfrutar de los bailes también nosotros, un set se quedaba mi hermano atendiendo y el otro set me quedaba yo. Y ahí tengo una anécdota muy que siempre me recuerdo y que mi amiga también se acuerda. Había una chica de Puerto Viejo que a mí me gustaba y entonces yo el primer set lo bailé con ella. Después cuando mi hermano fue a su set, él también bailó con una chica que le gustaba y en el segundo set que me tocaba a mí, ya no la encontré. En ese tiempo era cuando en carnaval se robaban. Si a alguien le gustaba a alguien, a alguna mujer, se la robaba porque se la robaba. Y cuando yo ya entré, ya no estaba ahí, se la llevaron. La buscaron hasta que se casaron y bueno, todavía es mi amiga y siempre nos acordamos de eso. Eso fue el comienzo de las hamburguesas. Ya como nosotros no pusimos mucho énfasis en el negocio como puede ser, porque queríamos bailar y queríamos vender hamburguesas, no nos fue muy bien. Pero ya estando en Puerto Viejo, la gente me decía, oye, ¿por qué tú no lo pones aquí en Puerto Viejo? Le dije a mi hermano, me dijo, no, yo no quiero saber nada de eso. Entonces yo lo puse solo ahí en la Córdoba y Olmedo. Y fue un éxito tremendo, porque a la gente le gustó.
le gustó. Y tal es así que yo vendía 1000 hamburguesas al día. 1000. De 4 a 12 era el horario, pero a veces a las 10 ya no había. Valían 10 sucres. Que era plata en esos tiempos. Era plata, pero yo nunca sumé ni saqué las cuentas exactamente cuánto era lo que yo me ganaba. Yo me ganaba, después sacando las cuentas, $200 diarios. Ya en Sucre, pues Sucre Pero estaba, estamos hablando de que el dólar en esos tiempos estaba en 25 sucres sí, sí, en sí, la cotización oficial y e- 27, 28 sucres en exactamente. la cotización abierta, ¿no? Entonces, como yo básicamente, bueno, yo vivía acá en los Estados Unidos, siempre iba. Y después tuve que regresarme, llegué a tener 2 locales, uno en la Peruana, allá donde Pacato Pico, y el otro acá donde Los Alarcón. Pero yo siempre andaba por aquí, por allá, y me enamoraba y me escapaba otra vez a donde me llevara el viento. Y dejaba botado mi negocio. Cuando ya lo cerré, tuve que regresar a Nueva York a trabajar. ¿Y yo qué ganaba en Nueva York? $200 a la semana. Y ahí es que saco cuenta, pues chuta, que le digo, si en Ecuador yo me ganaba 200 al día y acá me gano 200 a la semana. Entonces ahí dije, no, la próxima vez que pongo un negocio voy a poner más empeño. Después de ese negocio, ¿quién lo siguió aquí en Puerto Viejo? ¿Cuál fue el primer negocio de entonces de hamburguesas? ¿El tuyo? Fue el mío. Y había este muchacho Villafuerte, Nananina, que le decíamos, que le encantaba el whisky y nosotros tenemos ahí una licorería que se llamaba Afro King. Y él siempre iba ahí y se quedaba con nosotros porque ahí llegamos a formar una gallada en ¿Ya? esa esquina. Y este, que era de otra gallada, porque él fue de los Cheman, ya los Cheman ya no existían, pero existían ¿Qué fueron ellos. los Chessman? Los Cheman eran un grupo de muchachos ahí que paraban en el centro del parque y ellos se robaban carros. Les costaba era robarse los carros de los padres, de los amigos. Donde veía un carro mal parqueado, se lo robaban y vacilaban en el carro y después lo dejaban botado por ahí. Entonces los Entonces esa mismos, fue la esquina entonces del Triquimoqui, digamos. sí, Allí se inició tal vez no el Triquimoqui porque fue una aventura de los años 70, pero el consumo también de licor y de marihuana empezó a ser común en Puerto Viejo. mira, la gente siempre tomó. Sí, Marihuana no, la marihuana no existía en el centro. La marihuana estaba ya en la esquina de la Chicago. Ellos fumaban marihuana. Y nosotros los jóvenes veíamos eso mal, pues marihuana, decía la gente. En esos tiempos, cuando todavía no habíamos viajado a los Estados Unidos, no habíamos viajado a Europa, qué sé yo, le teníamos miedo. Pero ya después que uno llega y conoce otros países y ve que es normal casi en todos lados de fumar marihuana, fumaban hombres, mujeres, entonces ya eso pasó a ser parte ya del bueno, centro. Bill Clinton, Jimmy Carter y casi la mayoría de los presidentes de Estados Unidos y de otros países de Europa declararon en su momento, siendo presidentes incluso, que habían consumido marihuana en sus momentos porque era lo de moda y también la curiosidad propia del ser humano. Pero esto de los Chessman duró un corto tiempo. Muchachos Bueno, adinerados, muchachos que tenían sus posiciones económicas, tú mismo dices, se robaban los carros los padres, las motos, empezaron a imitar también a los motociclistas de Estados Unidos. claro, claro, sí. Y la mayoría de ellos tenían moto. Entonces, este muchacho Nana Nina que se paraba ahí, me copió el negocio. Entonces, él puso ahí, que le llamó la Pepona, ahí en la calle Sucre y Ricaute, en la esquina del parque ahí. Él me copió y le fue muy bien, relativamente bien. Después abrió allá en la 10 de agosto y Ricaute, bueno. Y de ahí vinieron muchas personas más y copiaron el negocio. Y la hamburguesa se vende ahora por todos lados. Y yo me acuerdo que siempre el señor Zambrano, ¿cómo se llamaba? El dueño de San Agustín. Adriano Zambrano Palma. El dueño de Zambrano Palma, muy buen amigo.
Tú nos decías de que Adriano Zambrano Palma, dueño del San Agustín, algo nos referías. Sí, él siempre me decía que por qué yo llevaba los negocios, las ideas y después dejaba que todo el mundo lo copie. Y yo le decía que precisamente esa era la idea, le digo, porque yo no podía hacer todo, a mí me gustaban los negocios, siempre me han gustado. Y yo quería porque la gente copiara y que lo hiciera mejores. Y en todos los negocios que yo tuve, la gente los copió y muchos lo superaron. Y Puerto Viejo despegó, fue despegando. Entonces, mis amigos que también vivían por acá en los Estados Unidos, y regresaban, yo lo incentivaba para que pusieran algo, un negocio, porque Julio, allí en la esquina de la Olmedo y Córdoba, donde pusiste el negocio de las hamburguesas, dice que se conformó una gallada. Producto mismo de ese negocio. ¿Cómo se llamó esa gallada o quiénes fueron sus integrantes? bueno, ahí parábamos los Solórzano, mi cuñado Arao, el Negro Ávila, eh, había un muchacho que se murió Chávez, Barba Azul. Bueno, éramos bastantes. Morales, el doctor Morales, eh, un muchacho Larcón de ahí, de la esquina mismo. Éramos bastante y nos gustaba la música y siempre estábamos ahí. Si no habíamos 5, habíamos 10, pero siempre estábamos ahí. Y como las hamburguesas estaban de moda y nosotros de broma decíamos que nosotros también estábamos de moda, porque las chicas en Puerto Viejo, cuando querían salir a dar una vuelta, decían, vamos a dar una vuelta por la esquina del Julio, a ver a los chicos del Julio. Y así era. Y se llamó Los Chicos del Julio. O sea, se formó la gallada de los chicos del Juli. Bueno, nosotros siempre andábamos en allá, a veces parábamos allá donde Jorge Parreño, por el puente de Chile, a veces parábamos en la avenida Manaví, pero cuando ya tuve ese negocio ahí, nos concentramos ahí. Ahí nos concentramos después de las 4 de la tarde, ya nos reuníamos ahí. O sea, la Y, misma gallada sí, ocupaba diferentes sectores en sus momentos, ¿no? sí, pero en esa época, mientras existió el Julius Hamburguesa, que se llamaba, parábamos ahí. Y como muchos trabajaban, pues salían de su trabajo de tarde y ya se quedaban ahí, ¿no? Estuvo también ahí cerca y funcionó, estuvo una gallada también allí en Capitán Santana. Bueno, ahí yo fui parte de esa gallada. En un principio nos llamábamos los cucarachas. Era Fabián ¿Por Lozada, qué? Rafael Maya. Los cucarachas porque éramos jóvenes y andábamos siempre bailando, saltando, y ahí por aquí, por allá. Entonces, pero después nos cambiamos de nombre y porque parábamos ahí sentados en unos fierros que tenía la cerquita esa de Capitán Santana, era de unos tubos fuertes, entonces ahí parábamos. Y, al señor Santana no le molestaba porque decía que nosotros lo cuidábamos a él, porque él tenía su negocio ahí al lado. Entonces nos dejaba ahí. Y ahí ya nos cambiamos el nombre a Alpha Club, nos pusimos, que todavía existe, todavía nos vemos virtualmente, tenemos un chat y, ¿Quiénes y la más adelante, integraron? ¿Quiénes era, la por ejemplo, integraron? era Fabián Lozada, los muchachos Ramiro Vaya, Chicho Erazo, los García, de ahí, hijos de Capitán Kiko García, un muchacho Velázquez que vivía al frente, los Cedeños que vivían más allá, Aldito Cedeño, bueno, algunas personas más, que en este momento no me recuerdo. Y más allá en la esquina estaban los violentos, que paraban allá donde René Palma. Se comenzaron a reunir ahí porque ahí comenzaron a vender discos. No era un negocio era un negocio de electrodomésticos, pero alguna vez pusieron ahí una pequeña sección de música y toda la música que estaba de moda, nosotros la pedíamos a la chica que trabajaba ahí y ahí estábamos, ahí sí, también, mañana, tarde y noche. ¿Por qué Oye, Violento se llamaba ese grupo? bueno, mira, la mayoría de esos muchachos eran de diferentes barrios. Eh, en ese tiempo, bueno, Puerto Viejo nunca hizo mucha diferencia entre el que tenía y el que no tenía.
La amistad era lo primordial. Si tú no tenías, el otro tenía. O sea, no había eso de que tú tienes y yo no tengo, no. Es más, siempre hubo la predisposición de que a ninguno le faltara nada. Si tú tenías dos sucres, pues lo compartías con el otro. Entonces, violentos, bueno, tenían sus arrebatos de vez en cuando, les gustaba jugar pelota en la calle, si se tenían que meter el puñete, se metían. Pero esa gallada fue, fue el comienzo de muchos profesionales en Puerto Viejo, porque siendo pobres, estudiaron, la mayoría estudiaron y son abogados, ingenieros, médicos. Entonces ellos se superaron individualmente y cuando ya llegó el momento de que Puerto Viejo ya se erguía como una ciudad diferente, ellos fueron parte, son parte del juzgado, unos son jueces, otros son, tienen su... Indudablemente porque son épocas juveniles, son épocas de galladas, son épocas de esquinas y cada esquina con su gallada también sus integrantes tenían algunas características especiales. Lo que sucedió, por ejemplo, con la esquina de la Piedra Roja, ¿ya? Donde se distinguía porque todo el mundo el que llegaba por ahí tenía que echarse su buen trago y también pegarse un buen grifo, dice. Tú nos hablabas, por ejemplo, de los Chicago. Esos Chicago que estuvieron allí en la esquina de la Pedrogual y Ricaurte. Bueno, ellos se pusieron, yo creo que ellos mismos se pusieron los Chicago Boys, la esquina de la Chicago. ¿Por qué? Porque ahí se hacían los negocios y, si, y por ahí pasaban pues los montubios, nuestros montubios, y siempre les vendían, yo me acuerdo del paquetazo, le vendían tela barata por tela cara, le enseñaban una tela cara, casimir, y después le envolvían la tela y le daban otro paquete, y bueno, siempre los tumbaban. Entonces los montubios comenzaron a decir que esa gente ahí eran bandidos, ¿no? Y entonces le pusieron la Chicago, la esquina de la Chicago, y ahí estaba pues Tulí, estaba Loco Chiche, los Mendoza, bueno, algunos personajes de Puerto Viejo se reunían ahí. Y como ahí llegaban los transportes de Quito, Guayaquil, entonces era como un puerto en seco, porque ahí llegaban los bandidos, llegaban los buenos, llegaban los malos y por ahí algo iban aprendiendo. Me acuerdo que llegaban unos peruanos que eran carteristas y por ahí siempre andaban enseñando su arte de punguear a la gente, ¿ya? Existieron tres esquinas con sus respectivas galladas que fueron conocidas en Puerto Viejo en la década fines del 50 y comienzos del 60. Y también comienzos ya del 70 prácticamente. La primera, pues, que fue el grupo de los Chessman, allí donde después nació la esquina de Pérez, en la esquina de la Sucre y Ricaurte. La esquina del comercio bandolero, le podríamos decir que fue de los Chicago, que fue en las cuatro esquinas, porque funcionaban en todas las esquinas de la Pedrogual y Ricaurte, y un poquito alejado de Puerto Viejo, que también se hizo muy popular, Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico fue un fenómeno porque era gente de toda la condición social de Puerto Viejo. Como te digo, no había diferencia entre el pobre y el rico, pero era gente que le gustaba la salsa. Ahí es cuando la salsa ya estaba pegando y ellos siempre andaban con su música, ¿no? Y se juntaban todas las tardes ahí para jugar indoor fútbol. Claro que también, además de la música, ellos se pegaban sus toques, pero no ahí, ellos no fumaban, ellos venían ya con, como ellos decían, todo está debajo del pelo, decían ellos, todo está en el mate, decían ellos, ¿no? Iban a jugar, a chicharachear, a escuchar música y ahí no pasaba nada, ahí no había un asalto, no, nada de eso. Es más, había un señor en la esquina que tenía una tienda que les acolitaba.
y muchos decían que él era el que les vendía, pero no, no era así. El que vendía, venían de San Pablo, eso sí, venían de allá. Y en ese tiempo los que vendían eran conocidos y eran muchachos jóvenes y amigos también. Era gente que lo hacía por necesidad, no más, no por, por decir que el crimen como ahora. No, era un vacilón. Entonces, tuvo su época, tuvo su fama y muchos de ellos profesionales ahora. Bueno, algunos ya han muerto, pero la mayoría profesionales, otros viajaron al exterior y siempre en las redes usted los encuentra y se saludan, ¿no? Esa Es lo juventud. que manifestamos de que toda la juventud, toda la muchachada de esos tiempos también tuvo mucha influencia de ese grupo de los hippies, ya que se empezó a desarrollar en Estados Unidos y que influyó mucho en la conducta, en los comportamientos, en las modas, también en América del Sur. Bueno, Sí, dime. sí, sí. Ah, eso por ahí, pero por el centro siempre hubo muchas galladas. Yo me acuerdo que habían unos muchachos que el otro día contacté con uno de ellos y me dio los nombres de la mayoría de ellos. Y le decían los William Brothers. ¿Ya? Los William Brothers. ¿Por Entonces, qué? yo le pregunté y no me quería decir hasta que el último me dice, mira hermano, los William Brothers era la compañía de transporte pesado, ¿no? De equipo pesado que llegó a Manabí, que ellos trabajaban en carretera y bueno, tenían equipo pesado. Entonces la gente decía que estos manes eran pesados y ellos mismos se pusieron los William, los Fue la William. William Brother que trabajó en la construcción de la carretera Manta Quevedo. Entonces ahí estaba, por ejemplo, uno, Osi Sierra, Guillermo Celis Dávila, Hayward García Cufó, Ernesto Pérez también, Wilfrido Muñoz, Federico González Suárez, Luis Mario Morales Roca, José Rodríguez Mendoza, un man de por allá de Sucre, Eduardo Pría, Edgar Ceballos, Abel Andrade, Nicolás Montendioca, Hermes Bello, Sigifredo Centeno, bueno, para enumerarte algunos. Era una galladita bien chévere, pero eran los William Brothers. También hubieron otros en la calle América que eran los casi guapos, ¿no? Casi Y guapos. se pusieron los casi guapos porque decían que eran ellos eran los más guapos de Puerto Viejo, pero había algunos que no eran guapos. Entonces dijeron, bueno, nosotros somos los casi guapos. Y También ellos, había las galladas, no esquinas, sino las galladas también de la bohemia y de la cumbia, de la buena música, como fue la gallada allí de los Parreños. ¿Dónde bueno, estaba la gallada de los Parreños y quiénes la integraban, Julio? bueno, Jorge Parreño, que ya es difunto, él tenía algunas galladas, porque él era cantante y él pegaba por todos lados. Pero nosotros alguna vez hicimos nido, como decía Marcelo Falcone, hicimos nido en la casa de los parreños. Y el difunto también, hermano, que tuvo un accidente y que estaba en una silla de ruedas, puso un negocito ahí al frente y al lado vendían empanadas, pastelillos que la mamá le preparaba para que él se pudiera mantener. Y eso fue ahí al frente de la casa de ellos, que alquilaron un local y había un árbol ahí, un arbolito. Entonces se llamó la gallada del arbolito, ¿ya? Ahí parábamos bastante día y noche, porque como él estaba en silla de ruedas, él no podía ir a muchos lados y siempre estaba en compañía de nosotros. Eh, Era casi los mismos que estábamos en la esquina del Julio, los que parábamos allá. Y un muchacho de Guayaquil que se llamaba Bola Garzón, que fue profesor de natación, que llegó a Puerto Viejo y se quedó ahí, se enamoró de Puerto Viejo y se quedó muchos años. Todavía vive en Guayaquil ahora, pero ese fue parte de esa. Y Cucúa de la Guardia Vieja, que siempre se juntaba en las noches, porque dice que no podía dormir y él sabía que allá había gente y venía y nos podíamos a conversar. Y no se quería ir porque no le daba sueño, entonces a veces había que amanecerse. ¿Quién era Esa, Cucúa? ¿Y por qué el término de Cucúa, el apodo de Cucúa? ¿Y quién yo, era? no, yo no sé quién le puso Cucúa, pero él era Granizo, un señor alto, flaco, que vivió en la época anterior a nosotros y después se fue a vivir a los Estados Unidos, uno de los primeros que se fue a vivir a Los Ángeles en esa época con los Mendoza, con otra gente.
yo no me acuerdo ni el nombre del apellido sí sé que era Granizo, pero Cucú era una persona muy agradable, pero era un crítico de la sociedad de Puerto Viejo. Era un crítico porque él decía que él conocía todo y que a él no le iba a mentir, no le iba a engañar a nadie. Y cuando uno tenía un concepto de algo, él decía, no, eso no es así, nos explicaba la historia de Puerto Viejo. Y precisamente una noche que estábamos ahí, que nos íbamos a ir, era un 18 de octubre, nos íbamos a ir listos todos. Bueno, la gran mayoría, porque siempre quedaban dos o tres con este muchacho Carreño. Nos íbamos a ver la elección de Miss Manaví, que era todos los años en el recreo. Y llegó Cucúa y comenzó a conversar y no nos dejó ir. No, ya mismo se van, que no se van a perder nada, decía él, si eso todo es arreglado. Le digo, ¿cómo va a creer? Sí, siempre ha sido así, se ha sido con billetes, que esto, que el otro, ahora es por política, decía. Y yo no sé por qué razón comenzó a hablar de quiénes habían sido las reinas en Manaví. Y por ahí dijo, ah, mira, que si la señora Angú, ¿tú te acuerdas de la señora Angú? Zambrano. Sí. Ella fue reina de Manaví. Y entonces la gente, pues, como nosotros la conocíamos ahora, que ya había ganado su peso, ya, que atendía ahí, pues, donde vendían revistas, ahí al lado del diario Manavita. ¿Cómo se llamaba esa agencia? Agencia Victoria se Agencia llamaba. Victoria. Entonces alguien le preguntó, bueno, Cucúa, ¿y qué tal era la señora Angú para que haya ganado? Bueno, Ya. entonces preguntaron qué tal era Angú. Y entonces dijo, mira, dice, ahora está mejor, dijo él. ¿No? Son Entonces, momentos en que realmente merecen recordarse todos estos espacios. Granizo, quien formó también parte de los Chessman y que luego también estuvo en un lugar interesante como Un hueco en la pared del chileno Renela. ¿Te acuerdas de él? bueno, yo me acuerdo de un hueco en la pared, pero ese hueco en la pared era de Luis Villasís. De Luis Villasís, tienes Luis razón. Villasís puso un bar ahí, que era para la juventud, pero Horacio Peñarrera se hizo bien amigo de Lucho Villasís y le pidió que lo dejara los días jueves recitar poesía ahí, convocar a poetas y todo eso, o cualquier actividad que tuviera que ver con el arte. Allí se creó lo que después se conoció como Café Literario 79, en el que participaron y estuvo integrado por Horacio, por Galo Barcia Flor, por algunos Sí, intelectuales, mi padre también. sí, sí. Y estuvo poco tiempo, pero fue un lugar de recreación cultural muy bueno. Hay otro espacio también en el que tú también participaste muy activamente, como la Gallada del Norita, allí en la esquina de los Parreños. Bueno, esos son otros parreños, los parreños acá, los Allá de la 10 de agosto, de la 10 de agosto. de Ahí, Tito Parreño en ya, el especial. bazar, esa calle del Donita, no, yo no fui parte de ellos, yo soy amigo de todos ellos, pero yo no paraba ahí porque yo paraba allá en otra gallada, que era la misma, que después nos llamamos, eh, éramos los cucarachas, pero un tiempo paramos allá en la esquina de los capuchinos y los del Norita paraban acá. A veces nosotros llegábamos a, al México Lindo a servirnos algo y nos reuníamos ahí de vez en cuando, pero era momentáneo. Nosotros éramos de la otra cuadra, diagonal al cuerpo de bomberos, y ya después terminamos allá por el Capitán Santana. Julio, ¿alguna particularidad en especial con respecto a las galladas? Yo todavía no escucho mayormente o no he conocido de que entre las galladas hayan existido enfrentamientos físicos. Como pensamiento físico. Enfrentamientos, Enfrentamiento. sí. Bueno, sí había, pero eran momentáneos, eran por una pelada, era porque tú te enamorabas de alguien y el otro también estaba enamorado. Y como éramos calladas, pues no faltaba uno que decía, bueno, esto hay que arreglar a puñetes, decían él. Nunca era hablando ni que nada, no era puñete. Y sí, Entre sí, gallada y gallada, es decir, entre galladas. sí habían esos problemas, claro. ¿Cuál Siempre hubo, sería tal pues. vez uno de los problemas más significativos que se hayan dado en esos tiempos?
Bueno, siempre era por una mujer, siempre era por una mujer, pero todo terminaba en paz después, porque al último decía, bueno, que decida ella, decían ellos. Y entre los partidos de indoor, Bueno, en los partidos de entonces había patada, puñetes, siempre porque había que ganar el partido y a veces se apostaba. Por ejemplo, los violentos se habían apoderado de la calle Ricauter entre la América y la otra de ahí atrás, que no sé cómo se llama, ahí al lado del Parque de la Madre. Ahí jugaban y ahí había patadas, ahí había pelea, había puñetes entre ellos mismos. Y a veces cuando venían equipos de otro lado por ahí que querían participar, más puñetes. Pero siempre todo terminaba porque las después ya. apuestas se daban en los partidos de indoor y en los partidos de vóley, especialmente en los de indoor. Bueno, se daban. Y ya al final, después ya el trago, pues ya era el que predominaba, ya no el deporte, se tomaban las bielas, el aguardiente y por ahí se hacían las panchas, aunque a veces ya con los tragos se volvían a dar puñetes, pero bueno. Tenemos por momentos breves interrupciones. Entonces, ese era el trámite siempre de las galladas, ¿no? Y había muchas galladas que eran muy intelectuales, sí, porque siempre tenían su participación en las actividades de Puerto Viejo, pues cuando se organizaban reinados, cosas así, se ponían a las órdenes, algunas galladas así, que tenían esa predisposición, ¿no? ¿Cuál fue la gallada de mayor significancia o de mayor relevancia que existió en Puerto Viejo? Bueno, mira, de los William Brothers había una particularidad que de ahí salían los caballeros para las reinas, los caballeros para esto, los proclamadores. Bueno, los proclamadores salían de acá, de la Gallada de Norita, porque ahí estaba Galo Barcia, Flor, ¿no? Que era el que proclamaba a las reinas, ¿no? ¿Quiénes Y eran, en ese sentido, quiénes eran los proclamadores habituales y comunes de Puerto Viejo? bueno, estaba Estaban Guillermo Celi, siempre fue uno de los favoritos, ¿no? Y García, a mí, Barcia, Galo Barcia era Galo otro. Barcia, Guillermo Sí, Celi, Douglas sí, Vaca, Horacio Irobo sí, Peña Herrera. claro, sí, pero eso los mayores ya eran de cajón, como quien dice, pero los nuevos eran siempre este muchacho Celi y Galo Barcia, que eran los que acaparaban la mayor atención de la muchacha. Decían, no, yo quiero que sea él, que toque el otro. Y ahí venían los caballeros, pues. Unos eran los declamadores y otros eran los caballeros. Buscaban a los más guapos y buscaban para que sean los caballeros, ¿no? Y esos salían de unas, dos, tres. De los casi guapos salían uno, de los William Brothers salían otros, de los VGs, porque también había uno de los VGs, por ahí salían los otros. Y, y de allá habían otros que no participaban mucho, pero de vez en cuando lo llamaban. Entonces las galladas siempre estaban interconectadas a través, unos del arte, otros de la cultura, del deporte. No pasaron a mayores, no pasaron mayores cosas así en cosas de rivalidad, porque esa no era la idea de las galladas. La gallada era porque tus amigos siempre estaban contigo y tenían su sitio, su territorio, y las amistades casi siempre eran iguales, comunes todas, ¿no? Una de las galladas a las que mucha gente evitaba y que se les hacía un problema ir por esa calle, por esa esquina, por la situación del sableo, no del robo, sino del sableo, era la esquina de la Piedra Roja, allí en las 10 de agosto y García Moreno. Bueno, mira, que yo viví hasta los 13 años en la esquina, a una cuadra de ahí. Yo vivía ahí diagonal a Telecom, donde mi abuelo de Mera, Carlos de Mera Oliver. Ahí viví yo y yo caminaba allá a la Piedra Roja. Y eran muchachos, pues, siempre decía la gente, oye, eso de la Piedra Roja son bandidos, decía la gente. Pero bandidos en el sentido de que eran vivarachos, eran más vivos, eran los padres de ellos trabajaban en el mercado, unos vendían pescado, otros vendían esto. Entonces, el que iba en ese tiempo al mercado, como que aprendía algo más. Regresaba por lo menos con una mala palabra más en su vocabulario. Entonces,
era así, si tú te quedabas en tu casa o ahí en la esquinita de tu casa, tú no aprendías mucho. Tenías que salir, tenías que dar la vuelta y los padres siempre te daban cuidado. No, no te juntes con esto, no te juntes con lo de allá. Me decían a mí, no te juntes con los Molinas. Los Molinas eran los de ahí de la Piedra Roja. Y Los entonces, pejeros. sí, los pejeros. Dice, cuidado. Y a la otra esquina mía estaba Julián. Ahí había otra gallada. Julián, el que vendía la chicha jora. Claro, a ver, Córdoba, Córdoba y Julián Caicedo, ¿ah? Julián Caicedo, Yo creo que era Caicedo, sí, pero esa esquina, que ahora ya la tumbaron esa casa, por muchos años estuvo ahí, de los Andrade era esa en casa. los Andrade, sí. Y yo siempre le decía al doctor Andrade, le digo, esa tierra de ahí eran de Julián y se ponía bravo, ¿no? De broma. Sí, la chicha jora, una famosa chicha, Sí. ¿no? Nosotros llegábamos ahí antes de irnos al río, a bañar al río en invierno, y nos íbamos, esas eran otras galladas, por lo de la Piedra Roja y los de acá abajo de Puerto Mamey, y los de Julián. Y había otra gallada que también paraba por allá, pero eso que le gustaba el aguardiente, era allá al frente del recreo. No me acuerdo cómo se llamaba. En la esquina de Delgado, De un señor, el nombre. No ¿cómo es que se llama? sí, tiene un nombre muy, muy, muy peculiar. Es la esquina de la Sucre y Bueno, casi al lado de frente la a la plaza, Casa de la Cultura, frente a la... al lado de la 24, de la plaza 24 de mayo, ¿no? Claro, ahí había una cantinita, pero eso las cantinas tenemos que tratarlo contigo en un programa también especial, estimado Julio. Bueno, Admitámonos en estos momentos a las galladas, porque si te me vas de cantina nos quedamos cortísimos en tiempo, porque nos quedan escasos 5 o 6 minutos, y hay mucho para hablar de las cantinas. claro, En cambio, tú me decías de la otra gallada, ¿ya? ¿cuál? Una otra gallada anterior tú mencionaste. Bueno, hubieron muchas galladas anteriores que poco a poco se fueron reintegrando a otras. Había una que me acuerdo que se llamaban los matras, ¿no? Ya había unos muchachos Solorza, Leo Yencón, que después hicimos otra gallada por ahí, ¿no? Y había otra gallada, por ejemplo, que parábamos, yo también paré por ahí, allá en el Palatino, que era un bar, pero ahí fueron los comienzos de la gallada, ¿no? Ese fue el Palatino de que estuvo dirigido por los hermanos Gabo, si no me equivoco, en la 10 de agosto y Espejo. No era Balda, apellido Balda, sí, el dueño de eso, ¿no? No recuerdo. Bueno, yo creo que era un señor, ahí hubo un crimen, ahí sí pasó algo feo. Ahí mataron a un muchacho granizo, me acuerdo, pero no me acuerdo por qué razón, pero algo pasó. Y, y de ahí para acá es que viene la gallada. Antes éramos grupos por motivos de trago, de cosas nos reuníamos, pero después ya de ahí nacieron las esquinas, ¿no? Y se formaron muchas, como te digo, había una gallada que se llamaban los del Escorpio, que no me acuerdo quiénes eran, pero eran por ahí cerca de la Piedra Roja. Y ahí en el Pernil también para otra gallada de muchachos, la mayoría olmedinos, ¿no? Que paraban ahí. Todo eso se dio en la época que Puerto Viejo estaba Hubo una creciendo. esquina muy concurrida para la década del 70, ¿Cómo? cuando el maestro Yepes ya dejó los conjuntos musicales y se puso su negocio de venta de discos allí en la Pedro Gual y Olmedo. Ahí, en esa esquina llegaba todo el mundo, como se dice vulgarmente. Llegábamos todos por una u otra razón, a comprar una música o a vernos con alguien para hablar de salsa. Nos veíamos ahí. Yo me encontraba ahí siempre con Horacio y Lobo Peñatera. Yo sabía cuándo él iba a estar ahí y él le gustaba ir ahí. Y ese señor, que ya murió, Jeppe, que tenía un carácter bien Marco jodido, Yepes. era jodido, Marco. Sí. A veces la gente iba y preguntaba y no compraba nada. Pues y él le decía, bueno, ¿vas a comprar o vienes nomás de sapo? De decir,
esto que está de moda, le dice, y a veces los obligaba a comprar, porque claro, el negocio de él era vender, y se reunía tanta gente que querían conversar con él, que le preguntaban, y entonces había que comprar algo, un cassette que no costaba mucho, pero Bueno, es que Marcos Yepes fue un maestro de la música, ¿no? por eso, Él se inició, no sé si se haya iniciado, pero él fue uno de los principales en este conjunto de Manta, la Siboney, la San Luis Blue. a la San Bruno. Pero él comenzó, fue en la Casa de la Cultura con Y Venancio. luego ya fue en la Casa de la Cultura con Venancio Larrea, pero desde la década del 40 lo encontramos a Marcos Yepes en la San Luis Blue, Y luego en la después, Casa de la Cultura, y sí, después en los últimos días como músico de él se formó la Sonora del Valle, la Sonora del Valle con también. este músico colombiano Bolívar, Sí, que sí, se que murió se últimamente. radicó aquí, se quedó Sí, aquí. en Picuazá. Sí. Y tiene unos hijos músicos y todo eso, ¿no? Entonces, esa fue una esquina muy concurrida, como tú dices. Marco Yepes le dio vida a esa esquina, porque Sí, en la esquina estuvo también, esa esquina estuvo primeramente Reina del Camino, pero luego fue la esquina de la señora Aidita, la que tenía una de farmacia. ¿Cómo se llama la la farmacia San Martín, San Martín de Porres? Ya, y donde ahí se vendía de todo tipo de medicina, de la una de las, buena y de la barata, de y la real y de la falsificada. una de las primeras primeros lugares donde vendían aguardiente, así en Claro, Chatita, ahí al lado a los vendían. lados. Y arriba había una pensión. Claro, una pensión, no era la Guayaquil ni a ver, o la No, de Guayaquil no, Internacional, no recuerdo, pero a los no. lados había una pensión. Ahí, en la entrada era por los lados, pero era arriba. Y esa tuvo su fama también. Yo no sé si Garrote, un man que le decían Garrote, la gerenció alguna vez. No, Sandrini era un señor que usaba lente. Ese era el gerente, Sandrini. ¿Ya? Garrote era de la que había allá por donde los Fernández, la pensión de Garrote. Bueno, eso es otra historia. Porque en Puerto Rico no había hoteles, era Eran pensión, pensiones. eran Ahí pensiones. solamente en ese espacio encontramos dos, tres pensiones y también la pensión que estaba acá en la esquina del Colegio Uruguay, en la 10 de agosto y Morales. Esa era la de Garrote que le decían. Garrote le decían al man. Él apoyó. ¿Ya? Ya. Entonces teníamos varias. Julio, nos comprometemos para hablar en un nuevo programa de las cantinas en Puerto Viejo, ¿te parece? Me parece, me parece. Y ahí podríamos hablar también de este espacio de las pensiones que eran los moteles tradicionales de Puerto Viejo. ¿Ya? Claro. Porque antes que existan los moteles, existieron las pensiones y las pensiones. Se les decían las pensiones de mala muerte. Y antes de las pensiones de mala muerte eran las casas de cita que había. Claro, porque ese es otro campo que también algún momento me gustaría tratar y conversar sobre las casas de cita, los prostíbulos, ¿ya? Los moteles, cómo se inicia. Sí. Son campos muy interesantes que tienen que ser recordados y que tienen que ser rescatados del olvido, porque forman parte de nuestra historia. Tus palabras finales, estimado Julio. Terminamos con el programa, el tiempo se nos fue. Bueno, la verdad que yo estoy muy agradecido de que tú trates conmigo estos temas que son de vital importancia para recordar cómo Puerto Viejo nació, cómo se transformó y cómo la gente, algunos aprovecharon de esas épocas y otros no, pero nos recordamos vívidamente de esos tiempos que ya no volverán. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Julio de Mera Rodríguez y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.